Virgen de Valme de Sevilla y también con la doctora Amalia Pérez Gil, dermatóloga del Hospital Virgen de Valme también de Sevilla. También, como no, muy importante la presencia de Rosa Oliveira, paciente de artritis psoriásica, que también nos va a contar su experiencia. Así que, sin más, doctoras, gracias de nuevo. ¿Y cuáles son más o menos las diferencias entre la artritis reumatoide y la artritis psoriásica? Hola, buenas tardes. Bueno, pues aunque las dos son enfermedades autoinmunes, enfermedades sistémicas y crónicas, tienen características que las diferencian de forma clara. La principal es que una está relacionada con la aparición de la psoriasis, que es la manifestación... Perdón, no se escucha muy bien. Ah, me acerco. Es que estamos lejos, porque... A ver. Disculpar, ¿eh? Nada. Que aunque las dos son enfermedades autoinmunes, sistémicas, crónicas, inflamatorias, pues la principal diferencia, la fundamental es la aparición de psoriasis en los pacientes con artritis psoriásica que no van a presentar los pacientes con artritis reumatoide. Esa, para empezar, es la diferencia que más las características. Después tienen muchas diferencias, tanto en la patogenia, que es la causa, que las origina, aunque hay partes que en común tienen mecanismos de aparición distintos, mientras que la artritis reumatoide, siempre decimos, la mayoría de los casos, que es seropositiva y tenemos marcadores biológicos que nos permiten diferenciar en pacientes con artralgias o artritis inflamatoria, pues tener un factor reumatoide positivo o un péptido citrulinado positivo, pues la artritis psoriásica es todo lo contrario, se caracteriza porque es seronegativa, que el factor reumatoide va a ser negativo, con lo cual eso nos puede jugar un poquito en contra porque puede que tardemos más cuando el paciente tiene una artritis psoriásica en ser diagnosticado, porque cuando va algunas veces al médico de atención primaria y le hace una analítica, pues todo es normal, ¿eh? Pero, sin embargo, es una característica diferencial de la artritis psoriásica, la seronegatividad. A la hora no tenemos ningún marcador biológico que nos permita predecir qué paciente va a tener una artritis o no, ¿eh? Después, la localización de la artritis, ¿eh? Si bien en las dos pueden haber una poliartritis, en el caso de la psoriasis tiende a ser afectación de las pequeñas articulaciones de las manos, pero sobre todo interfalángicas distales, a diferencia de la artritis reumatoide, que afecta más a las proximales o a las metacarpofalángicas, que es otra la localización y la asimetría. Mientras que la artritis reumatoide es una enfermedad simétrica, normalmente lo que te pasa en una mano o en una rodilla te va a pasar en la otra, pues en el caso de la psoriasis tiende a ser asimétrica, ¿no? No tienes por qué tener afectación de los dos lados del cuerpo, por lo menos al inicio. ¿Más diferencias? Bueno, pues la afectación axial. Has comentado antes que eras paciente con una espondiloartritis psoriásica y la artritis reumatoide no afecta a la sacroiliaca ni a la columna. Bueno, puede afectar a la columna cervical y tener, pero es una afectación totalmente distinta. La de la artritis psoriásica, por lo que da una sacroileitis o la afectación de la columna con los sindesmofitos. Eso no lo hace la artritis psoriásica. Y esas son fundamentalmente las principales diferencias que hay entre las dos enfermedades, aunque después tienen cosas en común, ¿eh? Y muchos de los tratamientos y de las pruebas que utilizamos son comunes, pero las diferencias fundamentales son esas. Y digamos que la psoriasis y sus síntomas, ¿cuáles, o sea, ya relacionados a nuestro aspecto, ¿no? Pero, ¿cuáles son sus...? Cuéntanos un poquito más. ¿De la artritis psoriásica? De la psoriasis. Sí, perdón. Mejor ella. Hola, buenas tardes. Pues la psoriasis es una enfermedad desde el punto de vista cutáneo que se caracteriza por la aparición de placas rojas cubiertas con escamas, que en su forma más frecuente es la llamada psoriasis vulgar. Estas placas están limitadas a una zona en concreto del organismo, ¿no? Como son los codos, las rodillas. Normalmente es una zona donde hay fricción en la zona anterior de las espinillas, de las piernas, en la zona lumbar. Después ya puede afectar a cualquier zona corporal, ¿no? Incluso al cuero cabelludo, a las uñas, a los pliegues, pero lo más normal es, o sea, la más frecuente es esa psoriasis en placas, ¿no? Placas rojas, más o menos engrosadas y cubiertas con escamas incómodas, blanquecinas que se desprenden, ¿no? Y llegan a ser, cuando cubren una superficie determinada, pues llegan a ser incómodos según también las localizaciones, ¿no? Por lo que manchan y desprenden. Pican, crecen. Ya. Rosa, desde tu experiencia, cuéntanos un poquito, que comentaban las doctoras, en tu caso. Bueno, yo en mi caso empecé realmente con la psoriasis. Tardé mucho en ir al médico, al dermatólogo. Eran unas plaquitas en el cuero cabelludo que picaban, pero no fue hasta el cabo de 10 años que no me salieron todos los dolores a nivel articular.
de hecho, ni la psoriasis me informaron muy bien y cuando tuve los dolores articulares, hacía años que ya no tenía la psoriasis, con lo cual fue todo muy complicado. De hecho, yo lo achacaba al estrés, me había separado, 2 niños pequeños, trabajo y lo alargué mucho, la verdad. De hecho, creo que si estamos aquí es porque a todas más o menos les habrán diagnosticado ya la artritis psoriásica y eso ya es, vamos, un mundo. Decir por mi parte que es súper importante las visitas con el reumatólogo, la medicación y que luego entiendo que cada paciente tiene su propia sintomatología y tiene que probar. Yo hace 9 años que me lo diagnosticaron y en mi caso hasta el año pasado no pude decir que me encontraba bien. Sobre todo es tener mucha tranquilidad y otra cosa que yo también recomiendo es movilidad. Yo me estanqué, me paralicé y quería como preservar mis articulaciones, no hacer mucha cosa. También es cierto que hasta hace un año no podía decir que he tenido días de cero dolor. Entonces, siempre había algo. Y entras en un bucle que también es negativo. O sea, que positividad, la medicación y movilidad. O sea, hacer un poco de ejercicio y no faltar a las visitas. Porque a veces piensas, bueno, ya estoy mejor. En mi caso no fue así, ¿eh? No pude nunca decir ya estoy bien. Pero no dejar de confiar en los médicos y estar un poquito al día. Y asociaciones como vosotros que ayudan muchísimo, porque estáis al día, porque informáis, porque dais un apoyo emocional que este es otro tema, ¿no? A nivel familiar, a mí me entendían, pero te sientes mal, te sientes que no sirves, que no tiras, que te quejas. Yo me quejaba, o sea, intentaba no quejarme porque no me quería ni oír yo. Bueno, podría hablar mucho rato, pero Muchas gracias. Está claro que también todo eso, esa afectación afecta y así que lo que decimos muchas veces nosotros que somos las asociaciones un complemento al sistema sanitario. Hay cosas que a los profesionales se les escapan y sí que, bueno, ellos cada vez, gracias a estas jornadas y webinarios que ellos participan, unas aprendemos de otra y es muy interesante porque, doctoras, en referente a los síntomas cutáneos, ¿desde cuándo hay que prestarles atención? Cómo prestar una vez ya han surgido, qué hacer con ellos para evitar que vayan a más, cuáles son desde vuestro prisma, qué podemos hacer los pacientes para mejorar. Desde el punto de vista cutáneo, pues acudir a un especialista en primer lugar para que llegue a un diagnóstico certero, porque no siempre esas placas rojas con escamas son psoriasis, hay distintos tipos de dermatosis, de eczemas que en ocasiones se confunden. Después, pues, como os he dicho antes, las formas más frecuentes son esas placas limitadas que a veces llegan a ser incómodas, como ha dicho Rosa, cuando están en el cuero cabelludo. Según sean más visibles o menos visibles, pues pueden estigmatizar más al paciente que la padece. Y estar en control, porque un psoriasis que tiene poquita afectación, con una crema adecuada, se tiene que controlar, pero ya los dermatólogos avisamos a los pacientes que si tienen síntomas articulares, al estar un poco pendientes, por si aparece esa afectación articular, para derivarlos al reumatólogo para que diagnostiquen o no si hay una artritis de base, porque en la mayoría de las ocasiones la afectación cutánea viene antes de la afectación articular, ¿no? Entonces los dermatólogos, aun con esas poquitas placas, fijaros como ha dicho Rosa, que no es lo que siempre ocurre, pero no siempre a mucha afectación cutánea hay afectación articular. Que como es en su caso, una poquita afectación cutánea que incluso ha remitido puede estar asociada a una artritis que te incapacite, ¿no? Si no está tratada. Entonces, pues siempre acudir para llegar a un diagnóstico para ya estar ahí un poco en alerta, ¿no? Sí, eso es primordial. Y una vez hay esta afectación ya prominente, lo que hablamos de las uñas, que quizás es lo más visible, el cuero cabelludo, ¿qué podemos hacer una vez hemos llegado a ese diagnóstico y esa afectación? Bueno, pues
como os he dicho antes, siempre en manos de un especialista, porque según la localización y según el porcentaje de superficie afecta, hay un tratamiento u otro, desde los tópicos, con pomadas, espumas, cremas, con distintas calénicas según la zona, soluciones para el cuero cabelludo. Si solamente es afectación ungueal, pues se prescribe los antiinflamatorios en laca de uñas, y ya si no responden a estos tópicos o se afecta ya con mayor porcentaje, pues ya pasamos a los tratamientos sistémicos, ¿no? Que pueden ser que vayan dirigidos solo a la piel, o en el caso de que haya también afectación articular, es muy importante el manejo conjunto, como en nuestro caso, ¿no? De la enfermedad en su globalidad, para utilizar fármacos que tengan eficacia en todas las manifestaciones de la enfermedad psoriásica, porque es una inflamación sistémica, ¿no? Que son piel, articulaciones y otras patologías asociadas. Y dirigido por profesionales expertos en la patología, ¿no? Sí, eso desde luego. Tenemos que tener en cuenta el cambio de las estaciones del año. ¿Qué opináis las tres? Desde vuestro... Yo en mi caso no me afecta para nada. O sea, no estoy peor si es verano o es invierno. Y como os he dicho, yo en la piel prácticamente no tengo afectación. Supongo que también es por la medicación, que yo estoy con biológicos hace 7, 8 años. Mi tema es a nivel los ligamentos, tendones, articulaciones. No he sentido nunca que por ser verano o invierno mejore. Tanto para la piel como para las articulaciones. En la piel no, en las articulaciones no hay evidencia de que el clima húmedo ni el invierno sea peor para las articulaciones. En el caso de la piel yo sí creo que hay variación. Sí. Pero hay gente que empeora en verano y gente que empeora en invierno, que tiene más brotes a nivel articular. Hay gente que tiene con la lluvia, con las bajas presiones. No hay evidencia científica que demuestre eso, pero bueno, si el paciente se pone peor en invierno, pues se pone peor en invierno, ¿verdad? Quiero decir que tampoco tengo ninguna herramienta para decirle que eso no es así, pero evidencia científica no hay. En el caso de la piel, sí. De hecho, la fototerapia, que es la exposición a radiación ultravioleta, es uno de los tratamientos cuando el psoriasis afecta ya a más de un 10% de la afectación cutánea. De hecho, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los pacientes en verano con la exposición al sol en la playa, pues mejora. También va asociado al relax y al estrés, claro, que en verano es más fácil que el paciente esté más tranquilo, no esté sometido a exámenes en el caso de estudiantes o a la presión laboral. Pero desde el punto de vista cutáneo, la fototerapia, la exposición a la radiación ultravioleta, sí que se utiliza como terapia. Estupendo. Ahora que comentabas el tema del afecto, emocional, porque es algo, una carga, es algo que es muy visible, ¿no? Quizás ya, y a la persona, pues ya en ese aspecto, pues su estética le afecta bastante a nivel emocional. Vosotras, como profesionales y pacientes en vuestro día a día, veis esta vinculación, ¿verdad? Totalmente, sí. Bueno, como yo estoy acostumbrada a ver, la psoriasis es una enfermedad que se ve. Entonces, claro, hay gente, digo mujeres porque normalmente se quejan más de eso, que es verdad que tienen limitadas sus actividades diarias, sus actividades sociales por culpa de las lesiones psoriásicas. Yo a nivel articular también veo mucha limitación y porque cuando tú no puedes ni siquiera abrir un tarro o hacer tus actividades diarias porque tienes una artritis y es dolorosa, aunque el resto no lo vea, pues muchas veces lo que ha dicho, pues la gente no te entiende, ¿no? Tú dices, no puedo salir porque me duele, y te dicen, pero si estás estupenda, porque no, aunque no se vea, también crea una limitación funcional. Y una cosa que ha dicho Rosa antes, que es una pena que todavía tengamos tanto retardo en el diagnóstico de la artritis, porque es verdad que la artritis psoriásica antes se pensaba que era una enfermedad como más leve que la artritis reumatoide y después se ha visto que no es así, ¿no? Hay formas leves, hay formas moderadas y hay formas severas. Entonces, el diagnóstico precoz es fundamental. Yo creo que ya no solo nosotras que tenemos la consulta conjunta, que en general todos los dermatólogos, porque ellos son los que van a tener nuestros pacientes en sus consultantes, están muy concienciados en hacer unas preguntas básicas al paciente con psoriasis para ver cuál se va a beneficiar de que lo vea pronto un reumatólogo. Porque con nosotros sí que pasa que un retardo en el diagnóstico puede cambiar el pronóstico del paciente, porque cuando ya hay un daño estructural hecho, con los biológicos mejoran mucho los pacientes, pero el daño estructural está, y ese ya no va a revertir con ningún biológico, entonces es fundamental hacer un diagnóstico lo antes posible.
Yo, como has dicho, encuentro fundamental que hubiera un poco más de relación entre el reumatólogo y el dermatólogo, incluso con un psicólogo, porque las primeras etapas de la enfermedad estamos súper perdidas, aparte de emocionalmente muy tocadas, porque no solo te diagnostican una enfermedad crónica, sino que es que tú misma ves que no tienes la misma energía ni no tienes dolor. Socialmente, bueno, yo en mi caso era una persona muy social, de hacer muchas cosas y es que me veía muy limitada, o sea, ni para subirme la sábana y taparme porque es que me dolía todo. Lo que decimos del diagnóstico, y siempre pienso que ojalá el dermatólogo que me trató inicialmente la psoriasis me hubiera informado un poco. Entiendo que fue hace 20 años y quizá no tanto el dermatólogo como el traumatólogo. Yo inicialmente fui un traumatólogo porque en mi caso desperté un día con los dos tocantes que no podía dar el paso. No podía dar el paso normal. No entendía qué me pasaba. Era mucho dolor. También veía que no era algo de hueso. No. Y fui a varios traumatólogos hasta que uno me dijo, oye, vete a un reumatólogo. También tardé mucho tiempo en ese sentido. Que tenemos que muchos de nuestros pacientes pasan antes por traumatología y están allí años dando vueltas. Totalmente. Pero bueno, esto sí que es verdad que gracias a Dios tanto se conoce más la psoriasis, que es una enfermedad que los avances en investigación han hecho que tanto los pacientes, que los mismos pacientes ya vienen y piensan y te dicen, yo creo que tengo psoriasis, te lo enseñan, que la enfermedad es más conocida y también es más conocida la artritis. Las terapias biológicas nos han ayudado no solo para mejorar los pacientes, sino para dar visibilidad a la enfermedad. Sí, porque se supone que no es entre un 10, un 30% de las personas que desarrollan. Aproximadamente el 30%. También yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad. La mayoría de la gente con psoriasis no tiene artritis, son 3 de cada 10 pacientes. Pero eso, que no todos los pacientes con psoriasis tienen que consultar. Pero bueno, si tiene síntomas que nos orientan a eso, bueno, y ante la duda, porque nos lo deriven y ya nosotros hacemos el diagnóstico. No, sí, desde luego. Y volviendo un momento atrás, cuando has empezado a describirnos qué diferencias había entre artritis psoriásica y reumatoide, claro, en lenguaje paciente has descrito la simetría, la afectación, ¿no?, de las articulaciones. ¿Nos podrías más o menos comentar, como tal y como decía Rosa, que a veces se veía incapacitado, como has dicho tú antes, de abrir un pote, que a veces hasta nos pasa, incluso también lavarnos el pelo, ¿no? Claro. Mire, la artritis reumatoide normalmente, si veis la mano, estas son, os lo vemos más cerquita, las metacarpofalángicas, ¿no? Pues estas son las que con más frecuencia se afectan en la artritis reumatoide y las interfalángicas proximales, que son estas. En la psoriasis, ¿qué ocurre? El dedo gordo, el primer dedo es el que se afecta con mayor frecuencia. Y después las distales, las que están cerca de las uñas. De hecho, uno de los tipos son solo interfalángicas distales. Si a esto le sumamos que a lo mejor tú ves las distales y piensas que es una artrosis nodular y que el factor reumatoide es negativo, que en la analítica no tiene por qué tener elevación de los reactantes, la velocidad, los análisis pueden ser absolutamente normales. En la artritis psoriásica es muy curioso porque también te encuentras pacientes con, por ejemplo, una artritis de rodilla que le saca 80, 90, 100 mililitros y tú ves la analítica y tienen una velocidad de sedimentación normal y una proteína C reactiva, que son parámetros que nos indican el estado inflamatorio y son normales, con lo cual eso pues también es verdad que desorienta. Pero sobre todo la localización y después la artritis psoriásica es muy frecuente que se afecte, aparte de la afectación axial, como hemos dicho de la sacroiliaca, pues los tobillos, las grandes articulaciones de los pies, ¿no? Rodillas, tobillos, son más frecuentes, pero a lo mejor un tobillo sí y otro no, por eso digo lo de la asimetría. Y otra diferencia es que aunque las dos son enfermedades que pueden hacer erosiones en el hueso, en el caso de la psoriasis, además de erosiones, pueden hacer anquilosis, tienen más tendencia a fijar la articulación. No solo está erosionada, sino que se queda fija, ¿no? Es otra de las diferencias. El daño radiográfico que hace la artritis psoriásica es muy característico. De hecho, lo utilizamos como criterio para diagnosticar a los pacientes, ¿no? Porque hacen erosiones, anquilosan y hacen proliferación del hueso. Entonces, a nivel radiológico también son distintas las enfermedades. Muy bien. No sé qué más preguntaros, que nos podéis explicar, a ver, también como alguna persona que tenga alguna duda, podéis levantar la mano, podéis escribir por el chat. Yo por tenía una, sí. A lo que ha dicho Rosa de la movilidad, es fundamental, el ejercicio físico.
Y después otra cosa que nos pasa mucho con los pacientes con psoriasis y artritis psoriásica, que no es el caso, os estoy viendo y os estoy viendo estupenda, pero más del 80% de los pacientes de nuestra consulta tienen sobrepeso. Es un factor de riesgo para la psoriasis y para que el paciente responda mal a los tratamientos. Y tenemos un índice de sobrepeso muy alto en las consultas de psoriasis y de artritis psoriásica. Entonces, ese es un factor muy importante a cuidarse, ¿no? Por eso también, a lo que decía Rosa, de que era importante también la asistencia de un psicólogo, esto es lo que se llama, que ahora mismo es al camino hacia donde vamos, que es la asistencia multidisciplinar, que estas enfermedades, el dermatólogo, el reumatólogo, un nutricionista, un endocrino, un psicólogo, para que se traten conjuntamente todas esas circunstancias o ambientes que influyen en la enfermedad. Nosotros, yo siempre digo que Raquel y yo gastamos casi el mismo tiempo hablando de la enfermedad que de todas esas circunstancias. Del hábito de quitar de hábitos tóxicos como el tabaco, que también influye negativamente en formas de psoriasis como la palmoplantar o la psoriasis en general, el sobrepeso, ¿no? La depresión o todos esos cuadros, pues al final todo es un global, ¿no? Que si no tratas una cosa no sale, que entran como en bucle los pacientes, ¿no? Y es muy importante todo ese consejo y que hayan unidades donde podamos dirigir a nuestros pacientes para que le hagan quitarse del tabaco, abandonar el hábito tabáquico, para que pierdan peso, porque no basta decirle tienes que perder peso, es que tienen que ayudarle. O para ayudarle psicológicamente, pues afrontar tanto lo que están tan afectos con esa estigmatización tan terrible que produce cuando hay una afectación importante como las limitaciones a nivel articular. Entonces, vamos, por ahí van y las unidades especializadas estamos cada vez más concienciados y viendo a nuestros responsables de los hospitales, porque no es fácil, son recursos estructurales y económicos que hacen falta. Y ahí las asociaciones de pacientes, la verdad, es que están teniendo mucho peso en ese sentido, ¿no? Nos ayudan a los profesionales que estamos ahí un poco a presionar. Pues yo solo quería apuntar una cosita que tampoco quería alarmar porque hablo de mi caso, que entiendo que para mí fue muy de golpe y no todos los enfermos de artritis psoriásica quizá necesitan ayuda psicológica. Yo digo en mi caso. Estoy aquí leyendo algunas dudas del chat. ¿Recomendáis algún tratamiento para la psoriasis en el cuero cabelludo? Tengo placas constantemente. En su día me respetaron el champú Seviprox, pero ya no lo venden. Es que Seviprox es un tratamiento como cosmético casi. No lleva los principios activos que llevan los tratamientos tópicos del psoriasis. El tratamiento tópico, cuando hay que tratar desde el punto de vista cutáneo, que no hace falta tratamiento sistémico, es la combinación de un antiinflamatorio, que son corticoides, con reductores que son derivados de la vitamina D, que influyen en la inflamación y para disminuir la descamación, ¿no? Entonces, esas combinaciones las hay en soluciones para aplicar en el cuero cabelludo con ácido salicílico que ayuda a descamar, las hay en espuma, en crema pomada, según la extensión y la zona donde aplicarla. No es lo mismo un pecho de un paciente varón con vello o un brazo de una pierna de una señora o un señor que tengan vello, ¿no? Entonces, esos son fármacos, medicamentos que no puedo dar aquí, lo que es el nombre comercial, y que tampoco lo puede comprar ella en la farmacia. O sea, entonces lo ideal es que sí que existe el Seviprox. No le va a ayudar nada, o sea, levemente para quitarle un poquito de sensación de escozor, pero no le va a tratar. Es un fármaco en una loción o champú medicamentoso que se aplica, donde el corticoide está en el champú, que se pone un poquito antes de meterse en la ducha y después se retira. Pero que esos productos se los puede prescribir, los tiene que prescribir un médico, ya sea un médico de cabecera, que ellos en estas localizaciones están capacitados para diagnosticarlo y para prescribirlo, y sin un especialista. Bueno, si ante todo ir a acudir a los profesionales, a quien sabéis, a quien nos podéis indicar, y tal y como comentaba antes también la importancia de la asociación de pacientes, porque llegamos a la parte donde vosotras no llegáis, ¿no? A ese acompañamiento, a esos recursos también, como decíais, la persona es un todo. Nosotras a partir de aquí también, como ya sabéis, les podemos ayudar también a diferentes tipos de asesoramientos. Y otra también cuestión que había por aquí, que decían, es el tema de la alimentación. ¿Qué opináis las tres respecto a la alimentación en esta afectación? Pues sentido común, una dieta sana.
La que tenemos que hacer todo, no los pacientes con psoriasis ni con artritis psoriásica. Hay que comer de todo en su justa medida y cuidarse, pero una dieta sana. No hay alimentos, verá, hay alimentos naturales que tienen efectos antiinflamatorios, bueno, sí, pero hay que hacer una dieta sana. No se ha demostrado que el gluten empeore la artritis ni que empeore la psoriasis. Quiero decir, si no eres celíaco no tienes que tomar una dieta sin gluten, tienes que comer un poquito, y la dieta mediterránea que nosotros tenemos, yo creo que es lo mejor que podemos recomendar para todos nosotros en general. No tienen que hacer una dieta específica. Yo estoy de acuerdo con la doctora. Yo no he sentido que he estado mejor a nivel de la enfermedad, pero sí que me ha sentado muy bien, pues, el tema del peso y bueno, que me he sentido mejor. Pero no he notado en estos años que por hacer algo estaba mejor de la enfermedad, pero está súper bien. Recomendable a todo el mundo. Qué importancia esa atención multidisciplinar a la patología, porque claro, son muchos frentes, son muchas cosas que resolver, y bueno, desde aquí, desde Reumas, pues contamos también con los profesionales que pueden ayudar a las personas. Rosa, bueno, es una de las personas que ha estado con nosotras durante mucho tiempo, también es una persona de un caso de éxito, por ello también ella está aquí. Súper agradecida. Y bueno, y básicamente también es hacer esa instancia, ¿no? A traspasar, como vosotras estáis traspasando arriba a las necesidades que tenemos este tipo de población, ¿no? Vosotras cada vez que hacéis este contacto con pacientes, este tipo de jornadas, me imagino que aprenderéis también mucho, ¿no? Quizás, del contacto del paciente. Sí, todos los años hacemos mínimo 1 o 2 talleres enfocados a los pacientes con artritis psoriásica. Algunos son más de, pues medidas higiénico-saludables, de dieta, ejercicio, valoración. Otros son más científicos, de tratamientos, de tratamiento, siempre contando con las asociaciones, ¿verdad? Nos ponemos en contacto. Pero es fundamental, ellos nos hacen sus preguntas. Podemos también explayarnos un poquito más en cosas que en el día a día de la consulta muchas veces pues no tenemos todo el tiempo que necesitamos, pero por lo menos 1 o 2 al año hacemos desde hace más de 6 años, 7. Muy bien. Sí. Muy bien. También aprendemos, porque Raquel y yo tenemos un modelo de atención multidisciplinar que es el conjunto, que pasamos las dos, compartimos las agendas, el espacio, o sea, las dos pasamos consultas juntas. Entonces, no podéis imaginar lo que yo he aprendido desde el punto de vista articular y lo que ella ha aprendido desde el punto de vista cutáneo. Tenemos 1 o 2 consultas al mes para valorar los casos más difíciles, ¿no? Más complicados. O dudas diagnósticas normalmente. Pero yo he aprendido muchísimo, que eso también tener al especialista al lado. Ahora yo los días que paso sin Raquel, pues soy capaz de pensar, exploro, no digo sí, pero cuando me mandan pacientes desde el servicio de dermatología, porque con nosotros rotan también los residentes nuestros, tanto los de derma como... Entonces, los pacientes vienen súper bien derivados, con sus pruebas hechas, con una orientación diagnóstica, y yo he aprendido de la piel, yo ya los pacientes con psoriasis son todos míos. Porque mira, parece me hayas leído la mente, Amalia, porque en este equipo que hacéis las dos, que habéis impulsado desde vuestro criterio personal, ¿trabajáis juntas o también compartís con otros miembros del equipo? ¿Cómo es en el Hospital de Sevilla vuestra atención integral a este tipo de pacientes? Pues yo, por ejemplo, tengo una consulta a la semana de pacientes con psoriasis, ¿no? Con psoriasis moderada a severa, moderada a grave. Y ella también tiene, por su lado, consulta de artritis psoriásica. Entonces, 1 o 2 veces al mes, ya digo, nos juntamos físicamente, las dos tenemos una agenda donde hemos derivado, ella o yo, incluso otros compañeros nuestros, pacientes que han detectado que tienen dudas diagnósticas o que están mal llevados, por un lado, con duplicidad de tratamientos. Entonces, pues, los valoramos, qué grado de afectación tiene cutánea, articular, qué tratamiento le va a ir. Bueno, vemos todo el evolutivo del paciente, qué comorbilidades tiene, porque, como os he dicho antes, el paciente psoriásico puede tener afectación hepática, cardiovascular, que cuando es un psoriasis de larga evolución, pues tiene una afectación sistémica, y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de prescribir un fármaco u otro.
Entonces, pues trabajamos las dos. Esta mañana hemos tenido la consulta multidisciplinar, la verdad que es súper enriquecedor y los pacientes están súper felices. Vamos, de hecho, hay muchos que los tenemos súper estables y no se quieren ir de la consulta, pero es muy, muy enriquecedor. Es un modelo que no es fácil de asumir y no todos los hospitales, en poquito hospitales, ¿verdad? Sí. Nuestro modelo conjunto, pero es muy, muy enriquecedor para todos, para los pacientes lo primero, para nosotras, para los médicos de formación de nuestros servicios. Qué bien, qué bien. Porque, Rosa, tu recorrido hacia el diagnóstico, antes nos comentabas que fue también hace mucho tiempo y fue bastante largo, ¿no? Qué bien hubieran ido... Sí. Esta idea de... Maravilloso hubiera sido, sí. La verdad es que a mí me decían, tenemos claro que tienes una artritis, porque todas las inflamaciones que llegué yo al reumatólogo, estaba asustada porque yo no sabía lo que era y me decían, sabemos el nombre de la madre pero no del padre, porque efectivamente era seronegativa, el factor reumatoide no lo tenía alterado y me dijeron que saldrá algo en algún lado y le pondremos el nombre del padre, que es una artritis. No sabemos de qué tipo. Y entonces me salió y recordé que hacía 10 años había tenido estas descamaciones durante 2 o 3 años en el cuero cabelludo, que además irritaban y era molesto y doloroso. Y finalmente, pues, fui al dermatólogo y ya lo confirmaron todo. Y empecé el proceso, pues, de antiinflamatorios, luego el metrotexato, y ya hace 8 años con los biológicos y voy por el 4º biológico porque no me acababa de funcionar los anteriores. Por eso animo a todo el mundo a que no se quede, que intente y que persiga, que si no funciona, persiga la solución porque acaba viniendo. Claro que sí, lo que comentaba la doctora, que la importancia de ese primer diagnóstico que quizás lo ven desde dermatología, ¿no? Porque ahora hay una duda personal, desde la espondilartropatía también, ¿no? ¿Podría haber alguna afectación psoriásica? ¿Nos podríais explicar un poquito más de esto? El problema que tenemos con el caso de las espondiloartritis es que muchos de ellos también, se han llevado con lumbalgia durante años de evolución y como la mayoría, un porcentaje muy alto, la causa más frecuente de consulta de dolor es la lumbalgia, en la gente mayor de 40 años, claro. Entonces mezclamos una lumbalgia, que puede ser mecánica, porque además puedes tener una espondiloartritis y tener una hernia de disco perfectamente, porque no son diagnósticos excluyentes. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Si no haces un diagnóstico de una lumbalgia inflamatoria, pues puede que ese paciente, mientras se diagnostica y no, pase años y tenga una sacroilitis que haya evolucionado, que ya tenga puentes óseos a nivel de la columna. Entonces, claro, hay que hacer un interrogatorio exhaustivo y ver qué tipo de lumbalgia tiene el paciente. No a todos los pacientes con psoriasis y lumbalgia van a tener una espondiloartritis. El porcentaje es todavía más bajo. Las formas axiales son un 10% aproximadamente. La mayoría de el 40% son las formas poliarticulares de las manos. Después, la segunda frecuencia son oligoarticulares, menos de 4 articulaciones, y después van las axiales, que están en torno a un 10 o un 15%. Entonces, hay que ser muy exhaustivo con la historia clínica, la exploración y ya después pedir pruebas complementarias. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor, no sé si en tu caso, pero puedes tener una sacroilitis y una hernia de disco. Pues el paciente viene ya a la consulta y viene operado de la hernia de disco. Con lo cual eso pues vuelve nos retrasa que el paciente llegue a la consulta y el diagnóstico, en el caso de las formas axiales, todavía se retrasa más que en el caso de las formas periféricas. Eso está cambiando en los últimos años, cambiando de forma lenta, pero está cambiando. Ya el diagnóstico se ha reducido en menos, antes era más de 10 años de dolor lumbar y no se hacía el diagnóstico y ahora estamos en torno a 3, 4, que sigue siendo mucho. Pero bueno, vamos acortando los tiempos gracias. Sí. Es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial algunas veces de una lumbalgia, Porque luego también capaz que implica alguna afectación a órganos, también podría afectar. Puede afectar la enfermedad, son enfermedades sistémicas. El hígado graso no alcohólico en nuestros pacientes, la hepatopatía es muy frecuente, está aumentado el riesgo cardiovascular. Muchos de nuestros pacientes, además de obesos, son fumadores, hipertensos. Hay que incrementar, cuando haces la valoración del riesgo cardiovascular en nuestros pacientes, lo tienes que multiplicar por un score de 1,5, porque está aumentado por la persistencia de la inflamación de forma continua. Después también puede afectarte a la vista, puede haber episodios de uveitis,
puede afectar al intestino, enfermedad inflamatoria intestinal, hay un montón de enfermedades que se relacionan, las comorbilidades de la enfermedad, además, tanto en la psoriasis como en la artritis psoriásica, las dos. Están presentes en las dos enfermedades. De ahí la importancia del diagnóstico precoz y de estos equipos tan maravillosos que tenéis, como es el caso vosotras. ¿Alguna pregunta podéis levantar la mano? Podéis escribirme en el chat. No sé si nos quedan 20 minutitos. No sé si alguien quiere decir algo más. Doctoras, Rosa, por favor, algo que se nos haya escapado, quizás, que sea importante a vuestro criterio. Yo en mi caso creo que la palabra es para el resto, los que estéis aquí, buscáis información, que aprovechéis y que preguntéis lo que necesitéis. Bueno, yo al menos me encontré en esta situación con 1000 dudas. ¿Alguien más? ¿Quiere decir alguna cosita? Pero lo habéis explicado todo tan bien y nos ha quedado todo tan claro que creo que nos hemos quedado todas como una clase. No se te escucha, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? Sí, a ver. Maika. Sí. A ver, Maika, ¿qué podemos hacer para oírte? Sí, bueno, tienes el micro activado. Si quieres, quítate la cámara, porque capaz que así te podemos oír. Si te quitas la cámara, puede que te oigamos. Si no, de mientras Maika soluciona esto, si alguien tiene alguna duda. Bueno. Si no, pues nada, también si queréis lo podemos dejar aquí, también por respeto a las personas también que han llegado puntuales. Y por todo lo demás, pues bueno, podéis contar aquí con nuestra entidad, Reumas, que somos, como os comentaba, una entidad de personas que ayudamos a nuestra comunidad de pacientes a mejorar su calidad de vida con nuestras herramientas formativas, como es el caso de hoy, o de servicios profesionales de nutrición, psicología, un servicio de acompañamiento integral, que se basa un poquito en lo que comentaban las personas, en tomar a esa persona a un nivel, a valorarla y hacerle un programa y un plan de trabajo a nivel integral y personalizado y darle unas pautas, y por todo lo demás, pues todo ese asesoramiento que hacemos de la enfermedad o acompañamiento, como comentaba antes también un poquito Rosa, y bueno, grupos de ayuda mutua y también pues el hecho también de ser una entidad declarada de utilidad pública y el ayudar cada día más a más personas y ofrecerles esos recursos hace que vayamos creciendo, ¿no? Entonces, pues, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. No me enrollo más. Y... Buenas tardes. Que lo que necesitéis es eso. Sí, dicen que muchas gracias, muy interesante, muy educativo, todo el mundo agradece, qué bien. Estupendo, pues muchísimas gracias a todas y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Chao. Adiós. Gracias. Chao.